Primeramente le quiero dar gracias a Dios por permitirme estar aquí. De veras que es un honor, es un privilegio estar aquí en su iglesia. Y gracias a ustedes por aceptarme el día de hoy, viendo que no está nuestro pastor, el hermano Monestina. De veras les agradezco el hecho de que me han abierto la invitación. Y cuando me escribió el hermano Monestina hace como un mes y me dijo, ya tenía tiempo diciéndome, y después me dijo, y después de orar, acepté. Y después de unos días le digo a mi esposo, ay, carambas, es mi maestro de INEM y voy a predicar en su iglesia. Pero de veras que es una bendición poder estar aquí con ustedes. Y es algo que a Dios le place, no porque la persona humana pueda hacerlo, ni tenga autoridad especial o tenga cosas especiales como humanos, sino porque a Dios le place usarnos cuando Él quiere y cómo Él quiere y en dónde Él quiere. Y de veras que es hermoso servir a Dios, es hermoso poder decir, como lo dije hace años, heme aquí, envíame a mí, que cuando el momento llegue, estar dispuesta a hacer lo que Él nos llame a hacer. Y es solamente por la honra y la gloria y la misericordia de Dios que estamos aquí en esta mañana. Y creo que es lo mismo para ustedes. Están aquí porque ustedes les place ser obedientes a Dios y me gozo junto con ustedes. Nada más un poquito de quién yo soy. Como muchos de ustedes ya me conocen, soy Dulce. Y yo nací en un hogar cristiano. A la edad de 5 años mis papás se entregaron a Jesucristo. Fue un cambio radical. Antes de mi edad de 5, mi papá era un borracho, jamás estaba en casa. Mi mamá daba luz y mi papá jamás lo volvíamos a ver. Nos cuenta mi mamá, ya estaba muy pequeña para recordarme. Y a la edad de 5 años mi papá y mi mamá entraron a una iglesia nazarena, se entregaron y desde entonces no han vuelto atrás. Si ustedes conocen a mi papá y a mi mamá, son un hombre y una mujer completamente entregados a Dios, que a pesar de cualquier cosa que venga a sus vidas, la santidad sobresale en sus vidas, y no es por ellos, sino es porque ellos han sido obedientes y se han entregado por completo a Dios. Y al estar sentada pensaba, wow, mis abuelos fueron nazarenos, mis padres son nazarenos, yo soy nazarena, mis hijas están creciendo en un hogar nazareno, somos tercera y cuarta generación nazarena. Pero nada de eso me vale delante de Dios si mi corazón no está entregado por completo a Dios. Puedo presentarme delante de Dios y decirle, desde la edad de 12 años me entregué en el altar, a la edad de 21 me consagré por entero a ti, tornaste mi vida, le diste un giro drástico, desde entonces te he servido, desde entonces estoy haciendo tu voluntad. Pero no fue hasta ese momento que me valió mi vida, ¿no? Yo podía presentarme y decirle, pues soy nazarena, Dios, pues mi papá me ha enseñado a leer la Biblia, pregúntame cualquier versículo y casi me lo sé. Dios no busca eso de mi vida, Dios busca un corazón entregado, un corazón puro, un corazón tras el corazón de Él, tras el espíritu de Él. Y mi papá seguido me recuerda, y desde pequeña nos ha recordado, vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo en donde es difícil ser cristiano, jóvenes, adultos, es difícil ser cristiano en nuestro mundo. Y mi papá seguido me dice, Dulce, donde sea que tú estés, recuerda lo que dice el Antiguo Testamento en Jeremías 6:16. Párate en el camino que andas, mira y pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anda por él. Y ese es un consejo que lo he tomado para mí. Lo he tratado de vivir, he tratado de que cuando mi vida va caminando, nuestra vida va caminando como cristianos, de detenerme y mirar hacia atrás y mirar lo que han hecho nuestros antepasados y mirar cómo el pueblo de Israel cayó de la gracia de Dios por no obedecerle a Dios. Y entonces preguntar, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la senda cual yo debo de seguir? Y pensando en eso, es que llegué a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y antes de leer la palabra de Dios, les invito a que nos pongamos de pie y oremos. Y le pidamos a Dios que Él sea quien gobierne esta mañana, que Él sea quien hable en nuestros corazones, que no vean a mí como persona, no vean cómo yo estoy hablando, no vean como nada, sino que vean el rostro de Dios esta mañana y que escuchen solamente su voz a través de la mía. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta gran bendición de estar aquí. Gracias porque de veras es
con temor y temblor que nos paramos aquí delante de ti, sabiendo que este es un lugar santo, sabiendo que eres tú quien estarás hablando a tu pueblo y a mí esta mañana. Yo te pido que solamente yo sea instrumento en tus manos y que tú hables lo que tú tienes para nuestros corazones. Y Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que tome raíz y que de veras reflexionemos en lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Glorifícate y ven y toma el control. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Y otro pasaje en Miqueas 6, versos del 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a ver un poquito sobre el trasfondo de Miqueas, de cuándo se escribió este libro, qué estaba pasando alrededor de este gran profeta de Dios. Miqueas fue un profeta de Dios, escribió más o menos 700 años antes de que Jesucristo hubiese nacido, antes de la razón de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Años antes de eso, Miqueas escribió este libro inspirado por Dios y dicho por Dios. Él era un contemporáneo de Isaías y Oseas. Si ustedes saben quién es Isaías, también fue otro gran profeta, otro gran hombre de Dios, quien Dios usó con poder años antes de su nacimiento. Él era el profeta del reino del sur. Si ustedes saben, el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, Miqueas era profeta del reino del sur, aunque el reino del norte también lo escuchó, pero era el profeta que surgía del reino del sur. Él profetizaba, quiere decir, hablaba, era la voz de Dios sin temor, con autoridad. Era lo que él decía, las cosas que Dios le decía que dijera. Y el nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? Entonces es un poquito de trasfondo de quién era Miqueas, ¿ok? Para entender más o menos cuándo se escribió este libro y en qué condición se escribió. Cuando este hombre escribió lo que Dios le mandó que escribiera, lo que acabamos de leer, el mundo en el que él se desarrollaba era muy similar al día de hoy. Nos dice, si leemos los primeros capítulos de Miqueas, en los primeros versículos y capítulos, podemos ver que en ese tiempo de Miqueas había mucha declinación espiritual. La gente estaba alejada por completo de Dios. Y no solamente el mundo pagano que se entiende, ¿no? Que ellos están completamente alejados de Dios y entregados a sus ídolos, sino también quien era el pueblo de Dios estaba alejado de la presencia de Dios y estaba haciendo cosas que los paganos estaban haciendo. Y leemos que había mucha idolatría dentro del pueblo de Israel. Vemos también en el capítulo 2 que había mucha codicia, gente que se envidiaba, gente que quería para mí, sin pensar en otros. Vemos también en el capítulo 2 que había mucha maldad contra el prójimo. Dice ahí en el capítulo 2 que la gente se acostaba maquinando ya pensamientos. ¿Qué voy a hacer en la mañana? ¿Cómo voy a dañar a la gente en la mañana? Y como que se ponía a pensar y a soñar, y en la mañana hacía lo que había soñado y había pensado en contra de su hermano, en contra de su prójimo, en contra de su vecino. Entonces había bastante maldad en todo, no nada más en el pagano, sino en toda la gente en general. También vemos en el capítulo 2 que había muchos falsos profetas. Había mucha gente que decía hablar de las cosas de Dios, pero en realidad eran cosas que surgían de su propia cabeza, muchas veces inducidas por Satanás mismo, ¿no? Para alejar a la gente de Dios. Había muchos profetas dentro del pueblo de Israel. Los príncipes, los gobernantes, los jefes del pueblo estaban muy corruptos, nos dice la palabra también ahí en Miqueas. Eran gente y líderes corruptos. Los profetas eran corruptos, quienes no eran llamados por Dios. Miqueas era un hombre llamado y escogido por Dios, pero había muchos que decían ser profetas y solamente estaban engañando y sacando provecho para sí mismos durante este tiempo. Los sacerdotes,
quienes ahora son nuestros pastores, ¿no? Que somos quienes dirigimos a nuestra iglesia, quienes llevamos al pueblo hacia la presencia de Dios. Durante el tiempo de Miqueas, ellos mismos estaban corruptos, ellos mismos estaban haciendo cosas que iban totalmente en contra de las cosas de Dios. Lo triste es que ellos estaban así y el pueblo estaba así. Obviamente el pueblo no podía ver la diferencia, no le importaba ver la diferencia entre lo que le hacía la gente y lo que Dios demandaba de parte de ellos. Entonces se desarrollaba Miqueas en un mundo completamente alejado de las cosas de Dios, completamente ciego y con un corazón duro a la presencia de las cosas de Dios. Había deshonestidad. Las balanzas las hacían de tal forma de que la gente que la vendía agarraba más provecho que la persona que estaba comprando. Entonces había mucha deshonestidad, muy parecido al día de hoy. Si ustedes prenden la tele, ¿qué vemos? A predicadores que dicen, ven y dan tu dinero, o ven y mándame tanto y yo te voy a mandar esto y haz 5 cosas que tú quieras y Dios te los va a dar y Dios te los va a prometer, te prometo que Dios te lo va a cumplir. O ven y adora a Dios y se te va a prosperar y no vas a tener ningún problema y todo te va a ir bien, no tienes ni que nada, más que simplemente sentarte en la iglesia y escucharme y Dios se va a encargar de que tú prosperes. Hay muchas cosas que nos dicen que no son lo que Dios quiere que escuchamos. Entonces en nuestro mundo hoy en día hay mucho de lo que había en el tiempo de Miqueas, fuera de la iglesia y dentro de nuestra iglesia, fuera y dentro de nuestro hogar. Entonces estamos en el tiempo de Miqueas en el año 2013. Y esto es algo que cuando yo lo estaba estudiando ya hace tiempo, ya tenía meses que en mi mente en mi corazón ha estado cargado por la maldad que hay en nuestro mundo y el hecho de que yo estoy muy cómoda sin hacer nada, ¿no? Como cristianos. Entonces es algo que de veras vino y Dios me dijo, despiértate, mira a tu alrededor, mira Miqueas, todo lo que pasaba en su tiempo, y mira tu mundo, todo lo que está pasando en tu mundo. Y al seguir leyendo ahí en Miqueas, entonces llegamos al capítulo 6, y ahí Dios le reclama a la gente, y le dice, ok, mira, tú ves todo tu mundo, tú ves todo lo que está pasando, tú estás siendo parte de todo esto que a mí no me agrada. ¿Por qué? Si yo te saqué del pueblo de Egipto, dicen los primeros 5 versículos del capítulo 6, yo te saqué del pueblo de Egipto, yo iba como una nube delante de ti, iba como un fuego delante de ti en la noche. Cuando la gente quiso dañarte, yo te protegí, yo era quien estaba contigo siempre. ¿Por qué ahora me das la espalda? ¿Por qué ahora vienes y pecas y haces todas estas cosas en contra de mí? Dios viene y le reclama a Israel y le dice, ¿por qué? ¿Por qué ahora haces esto que a mí es causa de dolor, causa de querer voltear mi espalda de ti, a ti a quien yo amo, a ti a quien yo rescaté, a ti a quien yo escogí como mi pueblo escogido y mi pueblo de mi corazón? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Porque eres quien se vuelve a caminos perversos. Cuando Dios hace esa pregunta, y luego en los versículos 6, 7, la gente contesta. Aquí lo que nos dice Miqueas es que la gente le dice, ok, sí, hacemos esto. ¿Con qué ahora nos presentamos delante de ti, Jehová? Tú nos dices que estamos pecando. ¿Qué quieres que yo haga ahora? ¿Me presento delante de ti con becerros y los ofrezco en sacrificio para que tú vengas y perdones y puedas otra vez volver tu favor y tu gracia hacia mí? ¿Está bien si te presento un becerro como sacrificio que tú lo demandas en los mandamientos de Moisés? O quizás, no nada más un becerro o 2 el que tú me pides, ¿no? Y cómo tú me lo pides, porque era específico la palabra de cómo eran los sacrificios. Quizás 10,000 carneros o 10,000 arroyos de aceite. A lo mejor eso presentará tu ira. A lo mejor eso calmará y volverá tu gracia hacia mí. O, ¿por qué no? Mejor un sacrificio aún más allá de lo que tú pides. Te ofrezco a mi hijo en sacrificio, que en sí ya era tradición pagana, ¿no? Entonces ellos quisieron comprar y apacentar y comprar la gracia de Dios a través de sacrificios. El problema no era el sacrificio. Dios pidió sacrificio antes de Jesucristo, quien fue nuestro sacrificio, quien es, ahora por eso es que no ofrecemos sacrificio, pero antes de Jesucristo ese era el mandato. Tú hiciste esto se demanda de ti. Sacrifica un tal borreguito, sacrifica tal ave específico, ¿no? El problema no era que ellos querían obedecer la ley. El problema era que ellos querían hacer eso en vez de
dejar estos caminos perversos. Ahora querían volver esos sacrificios que Dios demandaba solamente como una rutina, solamente como bueno, pues ok, voy a hacer lo que quiera, que al cabo vengo y le ofrezco al sacerdote el sacrificio y ya, mi pasado es limpiado, sigo adelante. Ese era el problema en esta situación y esa es la razón que Dios dice en el versículo 8, no, yo no quiero sacrificios de parte de ti. Yo no busco lo que tú puedes ofrecerme a mí. Yo no busco que vengas, Dulce, y te sientes en una banca a escuchar a un predicador una vez o 2 o 3 por semana. Yo no busco, Dulce, que vengas y levantes tus manos. Yo no busco que vengas y me digas, soy 3ª, 4ª generación nazarena. Yo no busco que vengas y me digas, tengo este título, hago esto en mi iglesia, hago esto en mi casa. Yo no busco tus sacrificios, yo no busco lo que tú puedes ofrecerme. Lo que yo busco es tu corazón. Lo que yo busco es tu vida consagrada y entregada a mí. Todas esas cosas que tú haces, me dice Dios, son buenas, pues Él mismo me las pide, se no dejen de congregarse. Él mismo dice, vengan y adórenme a mí, al único Dios vivo. Nada de malo en eso, pero Dios ve mi corazón. Dios ve qué hay detrás de mi levantada de manos. Dios ve qué hay detrás de mi leída de la Biblia. Dios ve si la uso para mi conveniencia o no. Dios ve si soy blandita en ciertas cosas y no en otras. Dios ve lo que hay detrás de cada acción que yo hago. Dios vio la intención detrás de cada sacrificio que Israel quiso ofrecer cuando Él les reclamó su pecado. Les dice, no, yo no quiero tus sacrificios. No, eso no es nada para mí en este momento. Lo que yo quiero, oh hombre, dice Dios, y aquí te habla a ti y me habla a mí. Él ha declarado que lo que Él quiere es hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Él. ¿Y qué es hacer justicia? Hacer justicia es hacer el bien con el prójimo, es dar lo que le corresponde al prójimo, es hacer lo bueno con el prójimo. Eso es hacer justicia, eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que ayudemos al necesitado. Y volvemos a lo mismo, que no lo haga yo solamente, ay mira, esta persona no tiene dinero, le voy a ayudar. Dios ya cumplí una cosa que tú me has pedido, sin de veras decir, Cristo murió por ese hombre, por esa mujer. Yo quiero que Él sea rescatado a la misma forma que yo lo fui. Que detrás de mi acción haya un corazón contrito y un corazón doliente por esa persona que necesita de Él. Amar misericordia también lo pide de mí. Y amar la misericordia va más allá de ser justicia. La hacer justicia normalmente es quien me hace bien, yo le hago bien, ¿no? Y quien lo merece, tenemos que recompensarle y tenemos que darle, que es bueno, ¿no? Pero después dice, ama la justicia, ama la misericordia. Es el darme a mí misma sin tener que hacerlo. Es el no decir, bueno, pues lo voy a hacer porque después me va a tocar algo bueno a mí. Sino es el darme sin esperar nada a cambio. El dar al que lo necesita, no solamente porque lo necesita, sino porque lo amo y me nace darle. Eso es amar la misericordia. Dar aun cuando no se espera que nosotros demos. Es amor sincero y genuino. Hacer justicia, amar misericordia, sinceramente y genuinamente. Y eso es con mi prójimo. Pero Dios no se conforma con lo que yo haga con mi prójimo. Después le dice a Israel, aparte de esas dos cosas, lo que yo quiero de parte tuya en vez de tus sacrificios vanos es que te humilles delante de mí, que te humilles ante mí. Porque cuando yo me humillo ante Dios, cuando yo quito el yo de mi corazón, cuando yo dejo de ver lo que yo estoy haciendo por Dios, cuando yo dejo de dar para que alguien vea lo que estoy dando, lo que estoy haciendo para que aparezca mi nombre ahí en el sobrecito que yo entrego en las ofrendas, cuando yo dejo de pensar en mí y dejo que Dios sea quien venga y gobierne en mi vida, entonces Dios me va a poder usar. Cuando yo me humille para andar con Él y dejar que Él sea quien tome control completo de mis acciones, completo de mis pensamientos, completo de mi vocabulario, completo de toda acción que yo haga. Entonces es humillarme delante de Él y entonces Él podrá usarme. Mientras yo esté haciendo por mí misma lo que yo pienso que debo de hacer, entonces Dios no puede hacer nada conmigo.
Cuando yo me vacíe de mí y diga como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y sacrificie mi ego y sacrificie todo lo que yo creo que es bueno delante de mí. Entonces Dios viene y me dice, muy bien, Dulce, ya no eres tú. Todas esas acciones que tú haces ya no es porque tú quieres hacerlas, ya no es porque tú quieres exaltarte a ti misma, ya no es porque tú quieres que otros vean lo bueno que tú estás haciendo, sino es porque tú quieres que yo haga contigo conforme yo quiero hacer contigo, porque tu voluntad es mi voluntad en tu corazón. Porque cuando yo digo, despójate de esto, tú te despojas porque yo te lo estoy pidiendo. Cuando yo te digo, levántate de tu hogar y vete y haz esto en este otro lugar, es porque yo te lo estoy pidiendo. Mi trabajo no es pensar en mí misma, mi trabajo es obedecer al Dios, quien me ha pedido que haga lo que haga. Entonces me pide hacer justicia, amar misericordia, a humillarme delante de mi Dios. Esas tres cosas que siempre tienen que ir juntas. Yo no puedo hacer justicia a mi prójimo y olvidarme de que Dios quiere control de mi vida. Yo no puedo ser misericordiosa con alguien y olvidarme que Dios quiere control de mi vida. Las tres cosas van mano a mano. Porque es fácil como cristianos a veces decir, bueno, pues ya hice esto. Bueno, pues ya fui a la iglesia, ya déjame en paz papá, déjame en paz mamá, ya déjame en paz esposa y esposo. Ya lo hice, ya cumplí. Eso no es, sino es humillarnos delante de Dios y dejar que Él gobierne por completo y hacer las tres cosas porque Dios me lo está pidiendo. Porque el poder de Dios está dentro de mí y es quien me ayuda a hacerlo. Tú y yo solas no lo vamos a poder. Podemos intentarlo y podemos aparentar por un rato, ¿no? A ser muy lindos, muy amables, muy misericordiosos, muy todo. Pero llega el punto en donde se descubre quiénes realmente somos. Hay un canto en español que dice que no podemos vivir tras la máscara de un cristianismo falso. Dios ve y a su tiempo Dios encubre quién realmente somos. Así es que de veras les invito, hermanos, que pensemos en cómo estamos en nuestra vida. En Samuel también nos decía, yo no quiero todo esto, yo quiero tu obediencia. Y en Jeremías 7:23 también nos dice, escucha mi voz. Haz lo que yo te pido, esté atento a lo que yo te pido y seré para vosotros Dios y moraré entre ustedes y ustedes me serán pueblo mío y yo Dios de ustedes. Eso lo dice en otra parte, pero esas tres cosas son las que Dios pide de parte de nosotros. Y yo no sé ustedes, pero al estar yo estudiando, esto llegó a mí. Y yo creo que es algo que debe de llegarnos a todos como cristianos, ¿no? Vivimos y nos desarrollamos en un mundo donde la gente nos está viendo, donde la gente está diciendo, yo misma antes de entregarme pensaba, ay, pero por favor, esa persona anda peor que yo. Entonces, la gente nos está viendo tristemente, ¿no? Nosotros somos el reflejo de Cristo en nuestro mundo. Y así como Dios le demandó respuesta a Israel, le dijo, ¿qué estás haciendo? Yo soy tu Dios y me estás dando por completo la espalda. Y ahí sí nos dice el día de hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Estamos por iniciar un año nuevo. El mundo, si usted ve las noticias, va de mal en peor. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Se han visto de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la homosexualidad y cómo ahora nosotros somos los que estamos mal por hablar en contra de ello, y ellos son los que están bien por aceptar todo eso. Y no nada más eso, sino tantas otras cosas, la deshonestidad, el mentirnos unos a otros, el no amarnos unos a otros. Hay muchas cosas que envuelven a nuestro mundo el día de hoy. Es su deber y mi deber como cristianos, de veras decir, ok, no voy a pretender el ser cristiano yendo a la iglesia nada más. Yo quiero vivir haciendo justicia, yo quiero vivir amando la misericordia, pero sobre esas dos cosas, yo quiero vivir humilde ante ti para que tú puedas usarme, para que tú seas mi Dios. Yo le pido que usted en esta mañana reflexione y se ponga a pensar, ¿cómo va a empezar su año nuevo? Estamos por empezar el 2014. ¿Cómo ha vivido su 2013? ¿Lo hemos vivido realmente entregados por completo a Dios? Usted puede llegar al punto que diga, vemos hacia atrás y digamos, no con perfección, porque somos humanos, ¿no? Hubo tiempo cuando flaqueé, hubo tiempo cuando batallé, pero en cada momento, Dios, tú estuviste en primer lugar en mi vida. O vemos hacia atrás y decimos, yikes, aquí, fui solamente yo.
aquí, aquí y aquí, lo hice todo yo y te dejé a un lado, Dios. Yo no sé usted, pero yo puedo reflexionar en mi vida y puedo ver en dónde yo necesito más de Dios. Como cristiana, como hija de Dios, todos necesitamos un poquito más de Dios cada día y cada vez. Y yo le pido a usted que piense en su vida de cristiano, piense cómo estamos viviendo y predicando día a día en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros hogares, cómo estamos predicando con nuestro testimonio al Jesucristo, a quienes venimos a adorar aquí cada domingo y cada miércoles y cada viernes como jóvenes. ¿Realmente estás ofreciendo sacrificio vivo o solamente sacrificio vano del cual Dios no se agrada en esta mañana? Y le pido que se ponga de pie. Y yo le pido que cerremos nuestros ojos y que pensemos en cómo estamos en nuestra vida espiritual. Es hermoso vernos aquí cada día. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de nosotros que estamos aquí. Pero yo le pido que piense, ¿estamos realmente viviendo en obediencia hacia nuestro Dios? ¿Estamos realmente haciendo lo que hacemos porque Dios es quien nos manda que lo hagamos? ¿O hacemos lo que hacemos solamente para ver si así se calma mi conciencia y a ver si así se calma Dios un poquito en contra de mí? Es mi oración y mi deseo, y yo sinceramente creo que estamos aquí porque Dios tiene el control de nuestra vida. Yo sinceramente creo que estamos aquí porque Dios nos ha movido a estar aquí esta mañana y que fuera de estas cuatro paredes vivemos un cristianismo verdadero y real. Pero de no ser así por cualquier razón que solo usted y Dios sabe, yo le pido que esta mañana usted tome ese compromiso de decirle, Dios, yo quiero vivir amando a mi prójimo, yo quiero vivir haciendo justicia, pero sobre todo yo quiero vivir humillada delante de ti, pues hay un mundo que se está perdiendo, hay un mundo que necesita de una vida radical, no solamente una vida a medias, sino una vida radical para que realmente vean que aún está la luz brillando, que aún hay cristianos que se están levantando en contra de todo el pecado y en contra de toda la maldad, y aún hay cristianos que no solamente ofrecen sacrificio, sino que realmente viven esa vida real, y entonces la gente a su alrededor vendrá y dirá, ¿qué tú tienes? ¿Por qué estás en paz? ¿Por qué? Y entonces la gente vendrá y podrá usted y poder yo decirle, es que vivo bajo la voluntad de un Dios vivo, es que sirvo a un Dios verdadero, que la gente vea esa verdad en usted. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque nos has recordado a través de Miqueas que aun cuando vivimos en un mundo perverso, aun cuando vivimos en un mundo que cada día se aleja más y más y más de ti, tú nos recuerdas que tú quieres de nosotros que hagamos justicia, que amemos la misericordia y sobre todo que nos humillemos delante de ti, que dejemos a un lado el orgullo, que dejemos a un lado las apariencias, que dejemos a un lado la rutina de estar aquí, Señor, y que realmente nos humillemos y digamos delante de ti, nada soy. Aún mis acciones de justicia son trapos de inmundicia delante de ti, Señor, y que vengas tú y que seas tú quien gobierne por completo nuestra vida, Señor, que tú tomes nuestro corazón, que cualquier cosa que hay dentro de él que impide que tu espíritu fluya en nosotros, Señor, que vengas y lo arranques, que cada persona que estamos aquí en estos momentos podamos sentir tu susurro diciéndonos, esto no me agrada, esto necesito que me lo entregues por completo para yo poder entonces reinar por completo en tu vida. Haznos sensible a tu voz y que al ir a casa, Señor, estas palabras no solamente se desvanezcan de nuestra mente y nuestro corazón, sino que estén allí, Señor, y estén allí hasta que tú hagas de nosotros conforme tú quieras hacer con nosotros, Señor. Levanta guerreros, levanta gente dispuesta a vivir por completo y sumergida siempre en tu voluntad y dentro de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a nuestra iglesia aquí reunida. Sé con ellos, Señor, y que siempre que veamos a nuestro prójimo podamos ver la necesidad que existe en ellos y podamos ver
tu deseo de reinar para que otros vean tu poder en nosotros y la maldad que reina, Señor, que en ello tu gracia sobreabunde a través de nosotros. Señor, te amamos y te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Cuida de nuestro pastor en donde él esté y bendícelo y tráelo con bien. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y les pido que sigan pensando en ofrecerle a Dios su sacrificio vivo. Amén.